Y buenas noches, profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Kevin Cervantes. Hoy vamos a hablar sobre los cambios y permanencias políticas, económicas, y sociales entre 1895 y 1930 y su influencia en la conformación del Perú. ¿Ya? Ahora, vamos a pedir, este es el índice, vamos a ir con una pequeña introducción, ¿ya? Dentro de la reforma agraria de 1969 y la implementada por el gobierno revolucionario Juan Velasco Alvarado, fue una de las transformaciones más radicales en la historia del Perú. Expropió latifundios, redistribuyó tierras distribuyó tierras y buscó acabar con la oligarquía terrateniente, pero realmente cumplió sus objetivos, fue beneficiosa para el desarrollo político, económico y social del país. Hoy defenderemos la reforma como un avance histórico, mientras también argumentaremos las consecuencias que tuvo y que fueron perjudiciales y positivas. Ya, comencemos. Vamos a hablar con el tema de la postura a favor. He analizado sobre este tema, sobre el desarrollo del impacto político, económico, social. Hoy vamos a comenzar con lo que es el impacto político. Dentro del impacto político fue el fin del feudalismo en el Perú. Ya, antes de la reforma agraria, el Perú era un país dominado por una élite terrateniente que controlaba no solo la tierra, sino también el poder político. Las grandes haciendas funcionaban como feudos donde los campesinos vivían en condiciones de servidumbre. Velasco rompió con este sistema oligárquico y democratizó el campo. La reforma debilitó el poder de las familias como los Prado y los Gildemeister, que gobernaban el país desde siglos atrás. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar sobre el tema del impacto económico y la redistribución y modernización. Ya, sí hubo problemas, pero la reforma buscó industrializar el agro. Antes las tierras estaban ociosas en manos de unos pocos. Después se organizaron cooperativas que permitieron mayor producción. Además, se impulsó la industrialización rural con proyectos como la Sucrera Paramonga o la Lechera Gloria. Sin la reforma, el Perú habría seguido siendo un país semifeudal sin mercado interno fuerte. Ahora, es importante recalcar en el impacto social, que la justicia histórica para los campesinos, lo más resaltante de la reforma, ¿ya? La más resaltante y que muchos campesinos apoyaron, ¿ya? Por primera vez, el Estado reconoció los derechos de millones de indígenas y campesinos. Se acabó el comunalismo y el trabajo forzado. Aunque hubo errores, la reforma dio dignidad a quienes habían sido explotados por siglos. Sin ellas no habrían surgido líderes campesinos ni movimientos que luego exigieron mayor inclusión política. ¿Ya? Esos son algunos factores a favor que estuvo la reforma en la época y que, bueno, organizó Velasco, ¿no? Ahora, vamos a analizar también la parte de la postura, de una postura en contra, ¿no? De algo perjudicial que sucedió también y que causó la reforma agraria, también en los aspectos político, económico y social. Dentro del tema político, la reforma no fue democrática, eso que cabe resaltar, ¿ya? Velasco la impuso por decreto sin consultar a los propios campesinos. Además, al destruir la oligarquía, no construyó un sistema mejor, sino un vacío de poder que luego llevaron a grupos radicales como Sendero Luminoso. El Estado asumió un control paternalista que ahogó la iniciativa privada y generó corrupción en las cooperativas. Ahora, en el impacto económico, la caída productiva y dependencia alimentaria. Las estadísticas no mienten. Antes de la reforma, el Perú exportaba azúcar, algodón y alimentos. Después empezó a importarlos. Las cooperativas fracasaron por mala gestión, falta de técnicos y burocracia. Muchas tierras redistribuidas quedaron improductivas. El agro peruano se recuperó hasta décadas después, con la inversión privada de la agroexportación moderna. Ahora, en el tema del impacto social, dar tierras sin capacitaciones, créditos ni mercados fue un error. Muchos campesinos terminaron vendiendo sus parcelas a precios bajos o abandonándolas. Además, se rompieron redes tradicionales de trabajo comunal como la minga, sin representarlas con un sistema eficiente. La pobreza rural, lejos de disminuir, se mantuvo por muchos años. Esto es muy importante porque también hay una postura a favor que sí tuvo muchos beneficios para muchas personas, para el Perú, pero también tuvo efectos en contra que perjudicó al Perú por muchos años.
Ya dentro de esto, nosotros consideramos una pequeña conclusión, bueno, considero yo una pequeña conclusión, en parte al tema de la conclusión. La reforma agraria fue un hito, eso que quede claro, que de una inclusión simbólica, pero su implementación fue fallida en lo económico-social, dejando muchas secuelas y por mucho tiempo. Tuvo éxito político, quebró el poder de la élite terrateniente y redefinió la estructura de la propiedad. Tuvo un fracaso económico. La agricultura peruana perdió competitividad y el Estado no suplió las carencias técnicas. Fue un legado ambivalente. Hoy persisten debates sobre si fue una medida necesaria pero mal ejecutada, o si fue un experimento populista sin sostenibilidad. Yo, en mi criterio, y basándonos a la lectura o basándonos a los análisis que he tenido sobre por este tema, pienso que fue bueno y positivo, pero sí fue mal organizada. La reforma agraria debió darse de forma gradual y sí, con mucho apoyo técnico y participación de los campesinos reales. Esto hubiese ayudado a mejorar, técnicamente hubiese ayudado a que los campesinos se incluyeran en toma de decisiones, tal vez no en las decisiones finales, pero sino incluirlas en tomar decisiones que les pueda beneficiar tanto a ellos y a la parte política y a la parte económica que fue afectado por mucho tiempo. Pero no fue así. Entonces, esto tuvo un colapso productivo. Tuvo, sí, un impacto en la justicia social, que es algo que hay que resaltar, que sigue siendo reconocido. En mi caso sí siento que fue beneficiosa, con muchas oportunidades de mejora que se debió manejar en su momento, quizás no se tuvo las herramientas que hoy actualmente tenemos o los mismos analistas que hoy tenemos para poder medir un impacto o una proyección y ver qué impacto puede causar. Simplemente se usó el tema del socialismo, de la igualdad, entiendo yo, de entre campesinos y la gente que se encuentran en la posición media o posición alta y que ellos también puedan ser partícipes. También adicionalmente para que puedan tener voz y puedan ellos opinar dentro de la política. Esa es mi conclusión, así que nada, profesor, que tenga muy buenas noches y gracias por escuchar mi parte de la tarea. Que tenga buenas noches.